¿Cómo estamos? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos el lunes en esta mesa en plural, una mesa en donde ya ve usted y sabe usted, se revisa la agenda pública nacional y eventualmente, cuando así lo amerita, la internacional. Me da mucho, pero mucho gusto recibir en este espacio, en principio, a mi compañera Esperanza Romero Díaz. Espera, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, compañeros. Guillermo Velasco. Un placer, Rodolfo, saludarte a ti, saludar a Esperanza, a Iván, compartir esta mesa en este inicio de semana con temas, me parece a mí, muy relevantes. Así es, Iván Arrasola, muchos, pero muchos temas. Muchos temas, ya regresos a clases también, Rodolfo. Buenas noches, Esperanza. Guillermo, un gusto estar con ustedes. Un gusto. Además de regreso a clases, temas que platicamos ahorita antes de iniciar, resoluciones del Tribunal Electoral, pero esos son de otra materia. Vamos iniciando, si les parece, con lo sucedido a fines de la semana inmediata anterior, el tema del Mayo Zambada, que ya hace 2 programas justamente lo comentábamos, cuáles habrían sido las causas de que estuviera ya bajo custodia. En aquel entonces decíamos, tanto Joaquín Guzmán Loera, el Chapito, como López, Ismael, Joaquín Guzmán López. Guzmán López, como Ismael El Mayo Zambada, y ya con la carta que se difundió hace algunos días, pues hay una suerte, dirían los clásicos, de operación Calcetín. Estás salpicando a muchos, Esperanza. Te viste elegante con Operación Calcetín. Has salpicado a muchos, principalmente a los morenistas. ¿Por qué? Porque el gobernador Rocha Moya del estado de Sinaloa, por cierto, nacido en Badiraguato, y con esta raíz quiere justificar lo que pareciera natural para muchos en una localidad pequeña conocerse, pero creo que sería de ingenuos pensar que en un lugar donde tiene el control, y en el caso del Mayo, en los últimos 50 años que ha sido supuestamente buscado, se ha escondido, pues no se sepa de él o de que por allí se mueve y tenga sus canales o puentes de comunicación. Esto por decir lo menos. Una carta que salpica y que pega principalmente al gobernador, después al presidente, y me voy también con la presidenta electa. ¿Y por qué? Porque le toca estar en el lugar incómodo, en la gira. Una filtración de una carta que también habría que analizar la coyuntura. Dice el presidente, pues sin duda, qué casualidad que se da este fin de semana en que sabían que yo estaría aquí, y aplaude la valentía del gobernador en salir y desmentir. Creo que si algo tienen los políticos, y yo he conocido en 37 años de periodismo a muchos y a unos muy cínicos, mientras más cínicos son, más firmes en negar las cosas. Pero ese no es el punto. ¿En qué papel queda pues nuestro país horas después de que es el señor Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, el que confirma pues que el gobierno mexicano sabía, porque tampoco es operación de Estados Unidos, y que resulta pues que se fueron a entregar y que el otro va contra su voluntad, ratificando parte del contenido de esta carta? Creo que quedábamos mal parados, pero creo que debemos de estar preocupados porque hablamos mucho de la narcopolítica y qué nivel tienen de penetración los capos y los grupos criminales, y esto creo que apenas comienza. Sí, Guillermo, ahí en esa carta, que ya todo el mundo conoce, se habla algo que pues todo el mundo presumía. Estaba a la orden de este personaje, el Mayo Zambada, la estructura misma de la Fiscalía, en principio, del estado de Sinaloa. A ver, esto, como bien lo dice Esperanza, pues evidencia muchas cosas. La complicidad, la corrupción, es decir, el poder delinquir en este país, no solamente que se haga ojo de hormiga el gobierno, sino con la participación de instancias públicas. Lo que pasa es que me llama la atención que ahora todo el mundo sí habla de la división de poderes, pues que la fiscalía haga su chamba, yo no tengo por qué estar enterado, cuando en el fondo los políticos mexicanos comenzaron por el presidente, no el presidente en turno, los presidentes en general hablaban de decir no se mueve el cabello de la cabeza sin la venia del señor presidente o el señor gobernador. Ahora resulta que lo que hace una fiscalía, si es completamente autónomo, yo no estaba enterado, en fin, me parece muy difícil de creer. Ahora, esto pone de manifiesto, creo que es una realidad, insisto, no de la 4T, que se ha acrecentado con la 4T, de cómo el narcotráfico ha crecido con la protección y el beneplácito de los políticos mexicanos. Les han dado protección y hoy me parece que lo que pasa es que el mugrero queda exhibido como nunca. Esto es una realidad.
Mira, es increíble cómo ante el pasmo del gobierno, el silencio, la desinformación que ya referíamos, la agenda no nacional, internacional, Rodolfo, la marca un delincuente con una carta. Es lo que hoy fija la agenda política mediática. Esa carta puede ser parte de una estrategia, es posible, se da una coyuntura política, comentábamos fuera del aire, que parece así como el realismo mágico, ¿no? Cualquier novela del narcotráfico de ficción no hubiera superado lo que refiere esa carta, el plato de frutas que refiere, el cuarto oscuro. Pero yo simplemente digo, a ver, un personaje con la experiencia del Mayo Zambada, con ese colmillo para decirlo claramente, suponiendo que lo que dice el abogado en esa carta es real, como una hipótesis, parece ser que es así, pues evidentemente te habla de familiaridad. Es decir, estos personajes asisten, no asistirían de no conocer a los políticos en cuestión ahí citados, es una realidad. Y es el mundo al revés, son los narcotraficantes arreglando asuntos políticos en el estado de Sinaloa. Es decir, me parece que es un tema de una gravedad verdaderamente importante lo que estamos viendo. No, y no sé, Iván, a mí se me hace así medio ingenuo la salida que da el gobernador de Sinaloa. Yo ni estaba en el país. ¿Cómo que me habían citado? Pues mira, eso abre en realidad pues también otras interrogantes, como por qué él precisamente sale del país ese día. Probablemente estaría enterado de lo que iba a pasar, pero además las inconsistencias. Hay aquí de por medio el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Cuen. Héctor Cuen, que la versión de la fiscalía es que a esta persona le intentaron robar su camioneta y que un par de pistoleros le dispararon, cuando lo que se revela en la carta, y que es además muy fuerte, muy contundente, es a esta persona, dice el Mayo, la eliminaron cuando a mí me secuestran. Otras cuestiones que también saltan es por qué había personal de la policía judicial custodiando al Mayo Zambada, ¿no? Me parece que es de un escándalo total, pero que además, Rodolfo, lo que podemos ver es que ni la Fiscalía Local ni la Fiscalía General de la República van a hacer algo para investigar, para ir al fondo en este asunto, ¿no? Lo mencionaba Esperanza, decía el presidente, felicitaba al gobernador de Sinaloa porque diste la cara. En realidad, uno de los problemas más graves es la impunidad. No tenemos instituciones capaces de investigar estos hechos. ¿Y qué es lo que está haciendo el vecino del norte? Está poniendo el dedo en la llaga. Lo que nos está diciendo en pocas palabras es: no se puede confiar en las autoridades mexicanas, y nosotros tenemos herramientas mucho más eficaces para poder controlar el asunto, o no controlarlo, pero sí cumplir con sus objetivos, que en este caso son muy claros. Ni siquiera tuvieron que detener al Mayo, alguien más lo hizo por ellos. Entonces, pues prácticamente se los dieron en charola de plata. Oye, dices, la Fiscalía General de la República no va a hacer nada. Sí dice que va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? Abrir una investigación por traición a la patria, por uso ilegal de aeropistas. Y en eso de traición a la patria, pues no dejemos de lado el que comete traición a la patria, aquel que opera para llevar a un mexicano a entregarlo a extranjeros. En este caso, pues está dando por cierta parte de la historia, o por si tuviera razón de ser. Si tuviéramos unos cuerpos tan, primero, honrados, y luego capaces para hacer su trabajo. En el caso de la investigación en curso por la Procuraduría General de la República, diríamos, no hay problema con los argumentos de defensa que han esgrimido. En este caso, primero, el gobernador de Sinaloa, cuando dice yo no estaba allí, pues es muy fácil, cuadramos su agenda, avisó, dio, los medios del Estado sabían que salía, la agenda se publicó, se dio a conocer, iba con sus familiares, circunstancias. Vuelvo al tema de los abogados, modo, tiempo y lugar. Lo que sí consigna esa carta, no sé si fue obra de Frank Pérez, el abogado, o el propio Mayo, muy versado en estas cuestiones de la narrativa y la crónica de los hechos. Pero hay otras circunstancias, la muerte del señor Cuen, Héctor. Para empezar,
Iba a una reunión donde el motivo para estar allí es mediar. ¿Por qué dice el Mayo que no duda? Porque conoce al hijo del Chapo Guzmán, a Chapo, Claro, al López, Chapito, López, al López, Guzmán ¿no? López, que desde niño lo conoce. Y por otro lado, ¿por qué no dudar? Pues es que este político, del que se ha publicado mucho de sus presuntos nexos o relaciones con estos grupos y quienes controlan allá en Sinaloa, cártel de Sinaloa, concretamente, tenía una amistad y él iba a ver la posibilidad del control de la universidad, que era lo que estaba en disputa, con una reforma a la ley que se hace desde el gobierno de Sinaloa por parte de este gobernador morenista que llega y lo primero que dice voy a hacer es tomar el control de la universidad. ¿Y cómo lo hago? A través de que cambie la manera de elegir el rector. Eso, según la carta, es el motivo para la reunión. Te habla de cuestión. familiaridad, de Y cercanía. te habla también de un peso. Un peso, como en campañas decían los candidatos de oposición, es que aquí gana el que tenga la palomita por los poderosos. Y los poderosos son no los políticos, sino es el narcotráfico incidiendo en la agenda de los políticos. Me parece que lo has dicho muy bien, Rodolfo, es la impunidad. Porque, a ver, exonerar tan rápidamente al gobernador Rocha y a eso calificarlo de valentía, de aplomo, de que da la cara, eso no solamente es cinismo político, sino es protección de la impunidad. Y creo que evidencia, para decirlo claramente, los muy posibles vínculos de este gobierno, de actores de este gobierno, particularmente con el cártel de Sinaloa. Es más, si nos remontamos a la elección del 21, donde gana ahí abrumadoramente Morena, hubo denuncias, y después ya nada se aclaró, del levantamiento de una serie de observadores, de operadores de la oposición. Es decir, en toda esa región del país fue muy clara la participación del narcotráfico para favorecer a un determinado partido político, a Morena. Entonces me parece que, a ver, no le demos muchas vueltas. Esto es la narcopolítica a todo lo que da. Y efectivamente un gobierno que se quiere sacudir la responsabilidad, que culpa a otras instancias, que calla cuando le conviene callar, pero me parece que hoy está saliendo a flote, y bien lo decía Esperanza también, esto salpica a la propia presidenta electa, porque en el fondo va a fijar las reglas del juego de esta convivencia de los políticos mexicanos con el narcotráfico. Entonces, claro, en el presidente hay nerviosismo. Imaginemos la información que posee un personaje como el Mayo Zambada. Es decir, parece muy difícil, salvo en la lógica de la confianza. Yo lo conocía desde niño, dice, refiriéndose al Chapito. En fin, si así fue, es que evidentemente él llegaba a un entorno en donde se sentía cómodo y en confianza. Entonces, no, da igual si estaba Rocha o no ahí. Sí. El tema es que no irías a una reunión si no conoces al interlocutor. Eso me parece que es el tema más serio, ¿no? Pero además, no me parece que únicamente salpica al morenismo, porque resulta que Héctor Cuen era diputado electo por la alianza PAN-PRI. Entonces, ¿qué están diciendo el PAN y el PRI acerca de una persona que resulta que era amigo íntimo del Mayo Zambada? Tendrían que también pues dar una explicación, evidentemente, así como en el caso de la chapodiputada, recordarán hace algunos años. Entonces, desafortunadamente, nadie está libre de culpa en esta historia. No, y yo creo que hoy aparece una carta cuando se den las audiencias, las audiencias del juicio que finalmente se le va a iniciar al Mayo Zambada. Ahí seguramente va a haber más información, y ahí creo no podría dudarse de lo que él esté diciendo. Es decir, si hoy se podría cuestionar, pues una carta, quién sabe su Pero origen, ya en un juicio. Ya. Ahora, de lo de la carta, yo creo que cuando me refería a que no solo la capacidad y la calidad de la investigación, también a demostrar científicamente, por ejemplo, el deceso del diputado. No es lo mismo que muere en la tarde, como dice, a que fue en la noche en una gasolinera. Circunstancias, vuelvo al punto, que se dé a conocer con toda claridad, que evidencien los peritajes. Y bueno, hay otro punto respecto a la presencia del jefe de seguridad, que resulta que está en el área de investigación en la Policía Judicial de Sinaloa. Algo gravísimo, el Estado al servicio de los jefes de la policía, al servicio de, era su guardia de seguridad, y se refiere hasta, me pareció cariñosamente o con pesar, diciendo que no se sabe de su familiar. de muy familiar. Ojalá esté vivo. Pero Ojalá ya se esté vivo. dice, responden,
desde Sinaloa, que está de vacaciones, pues, pero su familia dice que no aparece, que habría ido a visitar a su papá y no aparece. El presidente está en la evasiva, Rodolfo, todo el tiempo. Sigue hablando de la soberanía del país, la exigencia de Estados Unidos, y también hay que decirlo, en la relación bilateral, si ya había varios frentes abiertos, el tema se complica, y se complica para la nueva presidenta. El tema del fentanilo, el tema migratorio, ahora el tema del narcotráfico, el tema aranceles, es decir, el componente de las declaraciones de Ken Salazar son muy claras. Esa carta me parece que es muy clara, pero viene el cuestionamiento del propio presidente. Y lo único que no se atiende es ir a la raíz del asunto, sino están en una evasión como ha sido el gobierno de la 4T todo el tiempo y construyendo una narrativa, me parece delirante, en torno a lo que realmente comienza a quedar de manifiesto tras todo este asunto que hemos visto, ¿no? Sí, porque aquí, no sé, Iván, Guillermo, Esperanza, aquí ante lo que está sucediendo es para que se dijera que haya una investigación al margen de esas consideraciones que traiciona la patria, una investigación real a fondo, qué pasó con el gobernador de Sinaloa y que de entrada pues solicitase licencia para que haya una indagatoria a fondo, pero no. Mira, Rodolfo, me parece que en unos meses esto va a ser muy sencillo. En unos meses la presidenta, todavía virtual, pero que ya está a unas horas de hacerlo, Claudia Sheinbaum va a tener un poder enorme, ¿no? Y va a concentrar además poderes tanto del judicial como del legislativo. Se pueden activar lo que se conoce como los poderes metaconstitucionales, es decir, estas, por ejemplo, prerrogativas que tiene el presidente de separar a un gobernador de su cargo, de separar a un presidente municipal de su cargo y decir, bueno, mientras se investiga y se puede llegar a la verdad o se castiga a este elemento, como por ejemplo ocurrió en Jalisco durante las explosiones de los años 90, pues esa sería la única manera en que se pudiera buscar cierta justicia. Me parece que también ya Claudia Sheinbaum en este momento le tendría que preocupar lo que va a ocurrir en Estados Unidos, porque Kamala Harris está creciendo y si llega a ganar el Partido Demócrata no van a quitar el dedo del renglón sobre este asunto. No, y ni siquiera tal vez investigar a fondo, siquiera una cabeza. Es decir, que nada más quede en el discurso y en la defensa y en las expresiones que se han conocido a raíz de esta carta, pues parece que eso y nada es lo mismo. Es lo mismo. A mí me parece que es lo mismo. Ahora, concediendo el beneficio de la duda, ¿se animará Sheinbaum a entrar a fondo en el tema? Yo lo dudo, pero vamos a ver, porque efectivamente hoy en realidad le están dejando una papa caliente impresionante. La pregunta es, ¿habrá la voluntad política, la libertad respecto al presidente actual de la República para actuar? Porque efectivamente otra cosa que nos hemos acostumbrado, no solamente en México, en varios países de América Latina, esa convivencia del narcotráfico con el poder político. Pero lo cierto está en que no porque sea hoy lamentablemente parte del paisaje, significa que sea algo normal, deseable, ni mucho menos. A mí me parece que es una pésima noticia. No, y además, a ver, en el primer mundo, la sospecha es causa suficiente para que alguien pida licencia. Mientras se investiga. O se separe. Eso era lo deseable, que pida la licencia mientras se investiga. Si no lo hace, hay mucho afecto de por medio, bueno, pues lo dejas pasar mientras se investiga y anuncias que se va a investigar y da su mensaje, pero sale en su apoyo. Lo felicita por su valentía, el presidente dice que lo conoce, lo felicita, y en ese clima es donde yo percibo que no le queda de otra a Claudia Sheinbaum más que también, como los gobernadores morenistas, refrendar el apoyo, lo que a mí me parece que es un error. No, y aplaudir, ¿no? Porque precisamente en esta ceremonia donde estaban en Sinaloa, pues todos aplaudieron cuando es que dio la cara hay abrazos efusivos, me parece que fue un mensaje muy fuerte. Es una incomodidad. ¿Por qué tengo que cargar pues con algo que en realidad no me toca? Entonces creo que también este proceso de transición para Claudia Sheinbaum ha sido un gran desgaste. El presidente todos los días le ha impuesto agenda y eso pues parece que no le permite tomar decisiones. Ahora es oportunidad de oro del deslinde político, complicado, pero en el fondo ante la presión que pueda haber, porque a ver, en unas cuantas semanas el presidente dejará de serlo, con todo lo que esto implica. Y la verdad de las cosas es que quien llega al poder, por más que haya hoy incidencia y demás, pues podría tener la sartén por el mango. Entonces yo creo que estamos ante un escenario en donde se pueden dibujar
algunas cuestiones que hoy no estamos percibiendo todavía. Sí. Deberá tener la sartén por el mango y con la sartén por el mango que dé claridad. Para empezar, ¿dónde está el piloto? ¿Qué pasó con la aeronave? Hay mucho de la historia que no sabemos y que ya deben de informar. Pero, a ver, ¿podrá tener la sartén por el mango cuando el presidente se reúne con su secretario de Seguridad y nadie sabe bien a bien qué temas trataron y por qué no estuvo presente la virtual presidenta electa? Me parece que eso también manda una señal. No, yo creo que hay poco señales clara, ¿no? muy poco claras. Sí. Coincido. Ya decíamos hace 2 semanas y hoy lo reiteramos, este tema va a dar para mucho, desafortunadamente, en demérito de la solidez y la credibilidad de las instituciones, en particular de administración y de impartición de justicia de este país, pero pues bueno, es lo que tenemos. Ahora, muchos no podrán conciliar el sueño, Rodolfo. Sí. En virtud de lo que allá va a empezar a fluir como información. Ya decíamos hace 2 semanas, en aquel entonces, decíamos, muchos han de estar muy inquietos, muy inquietos. Bien, vamos a ir a una pausa. Estamos aquí en Plural, una mesa de análisis y reflexión de la agenda pública. Pausa es breve. Gracias por continuar en esta mesa de análisis en Plural. Otro de los temas que está en la agenda pública es un término que para muchos es, digamos, muy espinoso, poco conocido, difícil de asimilar, pero vamos a tratar aquí de plantearlo de manera sencilla. Es la sobrerepresentación que se genera en los órganos de representación popular, los congresos de los estados, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Se ha estado discutiendo, en particular por los partidos de la coalición PAN-PRI y lo que queda del PRD, que el partido Morena, en virtud de los resultados del pasado 2 de julio, está obteniendo lo que se llama sobrerepresentación, es decir, un número de curules más allá de lo que los votos de la expresión ciudadana le entregaron el 2 de julio. Un tema apasionante y muy árido. Y un tema en el que yo les doy mi opinión. Tienen razón unos y tienen razón otros. ¿Cómo, Esperanza? Sí, tienen razón. Escucho los argumentos de un lado y de otro. ¿A qué voy? ¿A qué dice la oposición? ¿Cómo es posible que el partido y la coalición oficialista, Morena, PRD y Partido Verde, tengan 375 diputados y 83 senadores? ¿Cómo es posible que violen la Constitución, artículo 54, que dice que no puede tener ese porcentaje, que no puede excederse del 8% la sobrerepresentación? Pero del otro lado te contestan, pues ¿cómo ha sido posible en México? Desde 2008 se aplica la fórmula, está así. Y el punto de truco, y yo espero escuchar aquí ahora sí que a los expertos para que normar mi criterio, porque bueno, pues si siempre se aplica así, es decir, si ya es norma, es costumbre, el artículo 54 trae los 3 puntos muy claros y explica cómo debe ser. Luego entonces, ¿quién tiene la razón? Cuando desde el 2008 se permite, ahí entra el criterio de la coalición. Luego te dice la oposición, Morena en este momento, a punto de comenzar la próxima legislatura, quiere llevarse el 75% cuando en los votos tuvo el 54%. Es correcto. Ese es el argumento. Sí, pero escuchas a los otros en defensa y te dicen, pues es que la fórmula sí ha funcionado. ¿Cómo le fue a cuando estaba, por ejemplo, el Partido Verde aliado con el PRI? También lo aplicaban y lo tenían. Lo que pasa es que ahora fue apabullante el triunfo. Entonces, ¿está mal la ley? ¿Qué está mal? Pues está mal que siempre la torcemos. Eso es lo que me queda como conclusión. ¿Yo con qué estoy? Pues me parece que es el momento de que se tiene que legislar y corregir y hacer como en su tiempo, siendo oposición, Andrés Manuel lo proponía y como incluso viene en su propuesta de reforma electoral. No, venían otro tipo de cosas que se quedaron en el archivero y que eran, creo yo, importantes: la reducción de los diputados y la reducción de los senadores de representación proporcional. Así Finalmente ahí es, se que quedó. lo apoyo. Pero para el caso
Justamente como citas, Esperanza, el artículo 54 en la fracción quinta, que no exceda en 8 puntos. Ya está establecido en la Constitución misma, ya está vigente desde hace, 18 años más o menos, y pues nadie había respingado. Es cierto que hay un equívoco en la ley y en el espíritu de la ley, eso es completamente cierto, y por tanto el debate técnico jurídico es muy complejo. Pero el artículo 54 dice otra cosa que me parece que hay que considerar. Porque aquí el tema es cómo me registré, como coalición o como partidos. Y dice el artículo 54, solo los partidos que registraron por lo menos 200 diputados de mayoría o candidatos de mayoría relativa pueden aspirar a la representación proporcional. Esa es una realidad. Eso en estricto sentido solo lo tendría Movimiento Ciudadano, bajo la lógica de registro como partido. Entonces, ¿qué sucede? Ahí está la trampa de la sobrerepresentación. Yo registro como coalición, después exijo como partido político y además la coalición de Morena pedía el voto todo para Morena. Es decir, hoy utiliza esas rémoras políticas, para decirlo con claridad, para así tener una sobrerepresentación tramposa en el tema. Pero es cierto que también los partidos de oposición toleraron este tema. No se peleó jurídicamente lo que en su día aprobaron y no hicieron revisión alguna. Entonces, claro, hoy eso hace que el debate sea muy escurridizo, muy difícil, y efectivamente vamos a ver qué consignan tienen como tope el 23 de agosto los consejeros del INE y a la postre el tribunal, para ver, para que la audiencia lo tenga claro, de los 500 diputados, 300 son de mayoría, pero 200 es este reparto que se tendrá que hacer. Y lo que vale la pena considerar son las implicaciones que tendría ese tema, porque el espíritu de la ley justamente era la voz de las minorías y por otro lado el equilibrio democrático. Hoy con esa aplanadora, ¿qué sucedería en automático? Que Morena y aliados, los que le sirvieron para esta, vamos a decir, esta engañosa sobrerepresentación, tendría la mayoría calificada para modificar incluso la Constitución. Ese es el tema. Lo que pasa es que yo creo que es un asunto, mi impresión, ayer yo me di una vuelta a la manifestación que hubo en el caso de Guadalajara, que fue la ciudad donde hubo más gente y aún así fue muy poca gente. Sí. Que creo que es un tema que ni se comprende. Hoy lo están aprovechando actores políticos, organizaciones de la sociedad, y el tema tiene enorme relevancia. Pero quiero decir, me parece que es tan complejo técnicamente que yo no creo que sea motivo de mesas, digamos, sí los corrillos políticos, pero en los cafés y en otras conversaciones creo que no se ha dimensionado la gravedad que tendría el que Morena tenga la mayoría calificada. Decías ahorita, Guillermo, representación de minorías, ese fue el espíritu. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Pues la creación de partidos de empresa. Claro. Y podemos citar muchos. Sí, desde luego, como franquicias, ¿no? Pues, no, a ver, a los partidos. Que mejor leído históricamente. La chiquitocracia, como le decíamos, resulta que se volvieron franquicias familiares, económicamente rentables, claro, y se convirtieron en el fiel de la balanza para acompañar a la fuerza del poder político. Y ahí está el Verde, que en su día se vinculó a Fox, después a Peña Nieto, y hoy tienen rostro de Morena. Ahí tienes el ejemplo claro que van siendo el partido bisagra, ¿no? Así es. No, y bueno, espero que escuchar a nuestro compañero para nada más yo agregar algo respecto a lo que ven como muy grave de cambiar la Constitución. Digo, porque, bueno, termino mejor mi comentario. Ya se hizo también en el pasado y no tenían mayoría calificada, pero logran convencer el prianismo, cómo trabajó desde el Poder Legislativo, y con el presidente Peña Nieto se hicieron más reformas constitucionales que con todos los gobiernos anteriores. Y no había estas discusiones de que ganó tanto y que va a papullar y va a cambiar la Carta Magna. La cambiaba. Lo hacían con más discreción y un poco más de pudor, ¿no? Pero... Más a espaldas del pueblo, también. Bien, a ver, este es un tema en el que sin duda hay un debate de fondo, y ese debate es: queremos una auténtica representación de cada fuerza política. Esos casi 36 millones con los que ganó Claudia Sheinbaum en realidad representan la opinión mayoritaria de todo el país, cuando hay un padrón de más de 90 millones de mexicanas y mexicanos. O sea, ¿tiene un tercio de la población el derecho a imponerse a los otros 2 tercios? Esa es sin duda una pregunta que vale la pena hacerse, pero me parece que en este tema de la sobrerepresentación nadie se puede dar ni por sorprendido, ni puede decir es que yo no sabía que las cosas eran así. Esta fue una carta que jugaron absolutamente
todos los partidos en su momento. El PRI también se aprovechó de este agandalla, inclusive había una cláusula de gobernabilidad. Imagínense ustedes de que el partido que obtenía más votos tenía el derecho a tener la mayoría absoluta en la Cámara. A esos extremos llegamos. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? De que ningún partido había tenido esas votaciones que llegó a obtener en este momento la coalición de Morena. Lo consiguieron y entonces, como el sistema está diseñado de esa forma, donde se termina distorsionando lo que es la voluntad popular, porque efectivamente ese 54% de la votación para lo que te tendría que dar es para que tú tengas un 54% en la Cámara. Pero debido a cómo está conformado el sistema electoral, se generan esas distorsiones. Entonces, me parece que aquí no hay engaño. Me parece que Morena podría aprovechar esas mayorías que va a tener para mejorar el sistema definitivamente. Me parece que no lo va a hacer. Y bueno, y ahí en ese tema no concuerdo con Esperanza. Me parece que eliminar la representación proporcional aún y con todos los fallos que tiene sería algo muy delicado para el país, porque entonces sí, ahí sí definitivamente la pluralidad se va a eliminar, ¿no? Entonces, ni para la oposición va a quedar un pequeño espacio para sobrevivir. Sí. Fíjate que en cualquier democracia es deseable los contrapesos y el equilibrio. Esta es una realidad. El debate, el respeto a los otros poderes. A ver, siempre ha habido, digamos, el agandalle político. Esto no es propio de Morena, lo hubo en el PRI. En eso estoy de acuerdo con Esperanza. Pero a ver, yo lo voy a poner en términos futbolísticos. Más allá, a ver, del espíritu de la ley. Porque es importante respetar la expresión de los votantes en las urnas. Es como si acabado un partido de fútbol, el árbitro le otorga más peso a los goles de un equipo que a otro equipo. Fíjense lo que decía hace rato Esperanza. Cuando hubo una votación del 54%, te vas a 74% de alguna manera en la representación. Y la oposición que tuvo 42 se va a 26. Es decir, es cierto que hay argucias legales y demás, pero lo que sí es una realidad es que no se corresponde este tema a la voluntad expresada en las urnas. Y por lo tanto, como haya sido, es una sobrerepresentación artificial y tramposa. Esta es una realidad. Que hagan con ella lo veremos, pero a ver, si desde el principio, 3 de junio, al día siguiente de la elección, la secretaria de Gobernación, ella ya dictó línea, atribuyéndose una facultad que no le compete, eso le compete al INE. Ella en ese momento ya dibujó la sábana de la sobrerepresentación y lo hizo ver como algo que ya era inevitable. A mí me parece que en gran medida lo es. Pronto lo sabremos, pero en todo caso me parece que tiene sentido que la sociedad exprese su inconformidad. Hay instancias legales. ¿Y qué veo? Una sociedad pujante, alguna parte de la sociedad, pero a los partidos políticos de oposición en una omisión total. O sea, me parece que también me lleva a la reflexión de una muy pobre oposición a este régimen, muy pobre, y que ha quedado rebasada por la sociedad organizada, que realmente está poniendo los puntos sobre las IES en este debate. No la oposición, que ha sido vergonzante, que ha sido omisa. A mí me parece que muy, muy pobre. No, y que se ha beneficiado de esos acuerdos, que ese es el punto. ¿Cómo vas a decir hoy o reclamar hoy de lo que en el pasado obtuviste ventaja? Decías, Guillermo, el agandalle, pues tantos episodios que llegamos a ver. Ahorita recordaba a Roque Villanueva, ¿no? Y su Roque señal cuando hubo una votación en la para miscelánea aumentar fiscal, ¿no? el impuesto sobre el impuesto el sobre IVA. el IVA, fue exactamente el IVA, correcto, Así es. correcto. Y decías, Esperanza, sobre representación, tener la mayoría en la Cámara. ¿Para qué? Para una reforma constitucional, pero ahí está el filtro del Senado. Es decir, yo creo que finalmente no va a pasar todo en automático, es decir, las propuestas que pretendan impulsar en materia de reforma constitucional, en el Senado todavía les faltan 2 o 3 votos como para tener una serie de decisiones de esa naturaleza. Dirán los cínicos, cualquiera tiene su precio. Yo diría también, así de entrada, ¿se van a vender? ¿Van a vender barato o caro su amor? Yo creo que van a encarecerlo, ¿no? A la primera, pues me espero.
Mejor me espero. Pero qué lamentable que Qué efectivamente lamentable. la lógica sea tengo precio, que lo han tenido, ¿eh? Ay, siempre. Lo que pasa es que pueden incrementar su precio. Esa es la realidad. A ver, tampoco sería novedad. Esto en el pasado ha ocurrido y por tanto esos votos minoritarios adquieren un gran valor, entre comillas, por lo que pueda representar. Por tanto, fíjate, hemos hablado mucho de la reforma al Poder Judicial. Sí. Pero antes de hablar de ello, lo que precede esa batalla es esto. La disputa de cómo queda conformado el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado. Esa es la batalla previa que, insisto, me parece que sí vale la pena ventilar estos temas, debatirlos, ponerlos en la agenda, porque en ocasiones yo veo a quien no ha terminado de dimensionar frente a qué estamos, ¿no? Yo lo que no creo es que, lo que no veo bien es que desde ahora la oposición que se ha organizado y muy desangelada ayer en Guadalajara y en 40 ciudades más, dice ya hay línea, los consejeros del INE, del presidente le van a hacer caso porque ya los está manipulando. Yo sí quiero insistir en esto, ya puse el argumento que ya lo repitió Guillermo hace un momento, en que cómo es posible que con el 54 tengas ese altísimo porcentaje de casi el 75 de representación, porque así estaban las reglas, porque así querían y así les funcionaba y así se beneficiaban. Que se cambie, y creo que eso es lo que nos conviene a todos, pero no debemos de dejar a ciegas, de ignorar, no voltear a ver el pasado. Y en el pasado, y lo dijo Luisa María Alcalde ahora que va en una mañanera el mes pasado a hacer la exposición, cuando te dice, pues como se ha venido aplicando desde 2008 y como sigue vigente la formulita, pues sí tenemos mayoría. Y explica, en el año 2009 se consideró la coalición PRI, Partido Verde, Partido del Trabajo y Convergencia, y así como coalición se beneficiaron de estos partidos, pero en 2012 fue PRI, Verde, PANAL, PRD, PT y MC. Y en 2015 PRI, Partido Verde, PRD y Partido del Trabajo. En 2018 López Obrador también entró con se aplicaron por partido político los acuerdos a las coaliciones PRI, Partido Verde y PANAL. También estaba Morena, Partido Encuentro Social, Partido del Trabajo, Partido Acción Nacional con PRD y con Movimiento Ciudadano. Es decir, así se ha venido trabajando con esas coaliciones que han sacado ventaja de ese arreglo y que quien perdió decía, bueno, es que así está, aspirando a que algún día les aplicara en favor, y hoy es el caso. ¿Ustedes creen que el presidente, que los morenistas van a ceder tan fácil a decir, a ver, ¿por qué quieres hacer la voluntad de Dios en los burros de mi compadre? No, porque no quieren contrapeso alguno también, Esperanza. Es una realidad que al presidente nunca le ha gustado negociar pero repito, políticamente. así estaba desde 2008. Sí, ese es el pero punto. por personalidad, si a alguien le incomoda un poder judicial independiente, los órganos autónomos, es al presidente. Él quiere aprobaciones sin modificar puntos y comas. Pues queriendo así ganó casi 36 millones de votos. Y eso también vale para el tema de la representación. Esa es una realidad que no necesariamente significa que la gente quiera una mayoría calificada ni reforma al Poder Judicial, que también ha sido un discurso falaz. Efectivamente se ganó, hay muchas lecturas que hemos comentado, pero de eso querer interpretar que lo que la gente quiere es esa mayoría calificada de reformar el Poder Judicial, es cargarse los órganos autónomos, me parece que hay una distancia. Indiscutiblemente el triunfo fue abrumador, eso nadie lo podemos negar, pero me parece que efectivamente transitamos a un esquema de gobierno y me parece no es que el presidente le imponga a Claudia, es que yo creo que Claudia también se siente muy cómoda en el cero contrapeso político, esa es la realidad, sí. Me parece que son muy similares en ese sentido. Mira, en ese sentido me parece que esto es inevitable, el que Morena alcance esas mayorías calificadas en el Congreso, pero me parece también muy importante que movimientos como el de la Marea Rosa, que desde la mañanera el día de hoy el presidente dice, es que bueno, mucha gente ni sabía que iba a protestar y que fue muy poquita gente, tienen que mantenerse vigorosos, tienen que mantenerse vivos porque las personas, con independencia de los intereses que tengan, tienen derecho a manifestarse. No solamente los grupos en pro del gobierno son los únicos que pueden tomar las calles. Esto me parece que después de que la oposición se fulminó, se requiere todavía de mayor presencia de la sociedad civil en las calles y en la vida pública. Sí. Yo tomando esta reflexión que hacían, que me parece muy relevante, hay un capítulo maravilloso del libro sobre la tiranía de Snyder, de Timothy Snyder, que dice, no hay que obedecer como sociedad por anticipado. El día que la sociedad calle ante cualquier asunto político, se imponen las tiranías. Así que tiene todo el sentido el alzar la voz, el cuestionar, aunque sean batallas de David contra Goliat. La democracia es así, la libertad de expresión, la libertad de tomar la calle, de actuar. Creo que ese es un punto muy relevante. Así sí, es, hay que ejercerla, pero también hay que saber, por ejemplo, Marea Rosa, ¿qué le pasó? Qué padre que hubiera sido un movimiento ciudadano genuino. Ya vimos que era PAN,
y la oposición apoyando a Xóchitl. Entonces ahorita no le hace bien ser los organizadores. Que los que Pues sí, no están de porque acuerdo. en Exacto. rigor. Vuelvo al punto con el que hago mi crítica. Se beneficiaron en el pasado y eso por donde le busquemos. Sí, en rigor no es sociedad civil, a la Porque ahora sociedad se civil oponen. común y corriente le importa poco, parece, lamentablemente. Debería importarnos. Debería esto, importar. Eso sí. pero debería no le- importarnos. No habría Bien. tanto abstencionismo. Pues sí. Vamos a ir a una pausa. Está en esta mesa de análisis en plural. Pausa, es breve. Gracias por continuar con nosotros en esta mesa en plural, otro de los grandes temas de la agenda pública y que ayer pues se cumplió un capítulo, creo que ya estaba muy cantado, pero pues no por eso vamos a dejar de comentarlo. Es la reelección por un periodo más de Alejandro Moreno Alito frente a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional. Contra viento y marea, tiene un número muy abultado de consejeros del Consejo Político Nacional que dijeron: Alito, te amamos, sigue. Amamos, sí. Es cierto. Qué manera de ganar, con más del 90, 94%. 97%. Imagínate, 97%. como en los tiempos de don Que Porfirio. se pongan a temblar los que estuvieron haciéndole la vida pesada. Aunque hoy No, publique y Proceso sí, ¿eh? y otros medios que le aparece otra playa privada en Campeche. En 2014 la compró con 150,000 pesos y ahora vale 150 millones de pesos. Además el rey Midas. Pero yo creo que le deberíamos de decir Dino en lugar de Alito. Si hablamos de políticos cínicos, a mí me parece que él Es modélico, encarna ¿no? todas las cualidades. Salir en su discurso y ahora decir que aunque el PRI no está en su mejor época, eso sí lo reconoce, van a ir por todos aquellos. Y que se pongan a temblar Ochoa Reza, Pedro Joaquín Caldwell, Dulce María Sauri, los expresidentes priistas que tuvieron la osadía no solo de decir no se vale que se quiera perpetuar, nacimos como un instituto político con todos los errores que hemos cometido, que estábamos en contra de la reelección y de nada les valió decir, mover, hacer y deshacer. Lo sigue logrando y ahora dice, en su primer discurso ayer, cuando queda reelecto por otro periodo de 4 años, dice: vamos tras de ellos a través de la comisión, ojo, de ética. Ahora ¿No? sí. ¿Con qué fuerza? No, digo, él No, debe sí, de decir sí, desde no, el vino. es para hacer un la monumento. comisión de ética, por atreverse, atreverse a decir eso y ir contra de él. Y de justicia del PRI, pues los van a expulsar. ¿Cómo ven? Qué triste. No, hombre. De A mí veras eso que me parece de no creerse. Algo que se le tiene que reconocer es de que ha sido muy hábil al paso de los últimos 3 años en acomodar las piezas de tal suerte que hoy ahí está. Contra los grandes dinosaurios que formaron a ese partido en las últimas 3 décadas, Malio y los que acabas de citar, pues se los copió. Totalmente. Si hoy decía en una entrevista a Manlio Fabio Beltrones, dice, si no sé cómo no tuvo el 100%. Es decir, bajo la lógica de la maquinaria aceitada, la corrupción, sus cuates, ser, como bien dices, Esperanza, exhibir en medios de comunicación con una corrupción pero verdaderamente escandalosa. Y aún así, apoderarse del partido, salir con ese discurso glorioso, ¿no? Cuestionando a sus adversarios, pero además venir de una elección desastrosa. Pues sí. Ese es el tema. Es decir, ser parte de una coalición, ser el partido más rechazado por los mexicanos, el otrora Partido Revolucionario Institucional poderoso, corporativo, hoy es un partido que en realidad parte de ese partido mutuo a Morena, también hay que decirlo. En el ADN de los priistas está la conservación del poder a toda costa, y Alito es prueba fehaciente de lo anterior. Pero entonces lo que es increíble es que efectivamente Alito se mantenga en pie, pero además, si lo viéramos en términos taurinos, salir por la puerta grande, entre comillas. En hombros. En hombros, sale con la aprobación, y evidentemente los críticos dentro del priismo, varios santones del priismo, serán incluso perseguidos, es decir, es algo muy notable. Pero yo me voy a una reflexión más de fondo. Esto es parte del descrédito de los partidos políticos.
la desafección política. Parte del desastre de la campaña de Xóchitl Gálvez, de manera muy importante, amén de otros errores, es haber tenido estos compañeros de viaje. Sí. Es la realidad. Y no solamente Alito, Marquito Cortés otro tanto. Estos administraron la derrota para ganar ellos económicamente, lucrar con la derrota posiciones en las plurinominales, de lo que hablábamos hace un momento. Entonces la realidad es que efectivamente se entiende esa desafección, esa lejanía de la sociedad con los partidos políticos. Igualmente, Marquito está buscando imponer a Jorge Romero, y la realidad está en que unas palomillas se apoderan de las cúpulas de los partidos políticos. ¿Y dónde está la sociedad civil organizada, la sangre nueva para la política, oxígeno para los partidos? Son los mismos de siempre buscando cómo acomodarse. Entonces me parece que no solamente es el PRI, el PRD pues ya prácticamente está sepultado, pero ahí tienes también la sucesión en el PAN, ¿eh? Así es, que ya está no muy lejos, y la de Morena también, que para el caso del estado de Jalisco hay una serie de lecturas, digamos, más o menos importantes, ¿no? Digo Morena por ser un partido que, al menos aquí en el estado de Jalisco, se constituye como la segunda fuerza, ¿no? Y va a dominar en el Congreso, entonces va a manejar el legislativo. Así es, Bueno, no es hay gente a la que le da mucho gusto lo que está ocurriendo en el PRI. Dicen, bueno, se lo merece, que desaparezca, ¿no? Es un partido que, bueno, se le relaciona con actos de corrupción, con expresidentes muy impopulares. Pero lo cierto es que lo que estamos viendo en el país me parece que es muy preocupante. Por un lado, un partido en el poder que está a tope, hinchado de poder, me parece, y una oposición que prácticamente se ha ido apagando, desinflando. ¿Qué es lo que queda? Pues esta visión patrimonialista del poder, que lo veíamos en el primer caso de por qué estos asesinatos, porque te quieres quedar con la gubernatura o con el control de una universidad. Todo se trata del poder. Me parece que en ese sentido el PRI, si algo tiene, pues son cuadros con mucha experiencia, con mucho oficio político, como el propio Manlio Fabio Beltrones, que pues es una persona que supo negociar en su momento cuando perdieron la presidencia de la República con el PAN, y que son personas que me parece tienen una visión de Estado. Lo que ocurrió es que en esta visión tan pragmática que tiene el PRI, que están dispuestos a ceder el poder a alguien, pues resultó que se toparon con el más vivo de todos, que es el caso de Alito Moreno. Pero me parece que es algo que se tiene que observar con preocupación, con independencia que te guste o no el PRI, de que pues tiene que haber una oposición en este país. Claro que para que la haya, pues también tiene que haber una oferta política. En ese sentido me parece que lo que vamos a ver más adelante, y tiene que ver un poco con lo que comentaba Esperanza, en el sentido de, bueno, y cómo va a negociar la oposición con el oficialismo en temas de reformas constitucionales. Me parece que en ese sentido, Alito Moreno, muy pragmático, está dispuesto a ofrecer lo poco o mucho que le queda del PRI a todas esas reformas que se van a seguramente aprobar en unos cuantos meses. Entonces, mientras siga siendo útil de alguna forma al sistema, ahí va a estar el PRI. ¿Qué es lo que se va a perder del PRI? El primor. Que en aquellos lugares donde tiene cierta presencia, como en Nuevo León, como en ciertos estados del norte del país, pues ahí yo no sé cómo le van a hacer con un dirigente tan desacreditado, tan desprestigiado como es Alito Moreno. Para el caso del estado de Jalisco, los pocos que quedan, porque el resto o los persiguió, los va a perseguir, se va a quedar en una mínima expresión. Sí, no hay que perder de vista partido. que los persiguió a los que se le opusieron. Pero en el caso de Jalisco, la presidenta del partido, que yo reitero y lo he dicho aquí, me parece que hizo un gran papel como candidata, lo ha apoyado. Yo digo, ¿por qué? Bueno, Pues porque sabemos ella, por qué, ¿no? pues es leal, porque la apoyó. Luego entonces, señores, señoras, quienes nos vean, esa es la política. Eso es, ¿quién me da? ¿De quién obtengo beneficio? ¿Con quién me va mejor? Mis lealtades están con ellos. ¡Qué pena! ¿Y dónde quedan los principios? Daba yo el dato de lo que hoy le aparece otra propiedad. Y para
ejemplificar hasta dónde llega la calidad de persona, pues un hombre que dirige un partido político que con sus actos lo que busca es no pagar impuestos, irse por la libre, hacer negocio, el agandalle, porque en lo que se le ha investigado, por ejemplo, el predio al que hago referencia, resulta que está registrado con un valor mínimo para pagar lo mínimo posible de impuestos. Es decir, todo aquello de lo que es chueco. Luego entonces tú te preguntas, hablamos de que los políticos aceptan dinero de fuentes dudosas. Pues claro, si les beneficia, ¿a cambio de qué? A través de los intermediarios, hacen como que no se enteran. ¿Algún eslogan habrá de sacar Alito, como en otros momentos el PRI lo hizo, para presentarse con nuevo rostro, ¿no? El nuevo PRI. No, ese ya se usó. Ese ya se usó. Ese ya se usó, tienes razón. Pero es cierto, pero volverán a algún asunto bajo la lógica del total cinismo político y el pragmatismo, la corrupción, porque es cierto, todos. En el fondo ellos se van a volver también aliados y van a jugar también a la política del pragmatismo. Lo que sí me parece, como dice Iván, muy lamentable para la democracia, la salud democrática, es que estamos en el escenario de un partido de Estado único, con un gran poder, y una oposición, alguna vendida al gobierno, otra irrelevante, que se desdibuja, y me parece que no hay, o sea, no se ve en el horizonte cercano, no digo que no se vaya a dar, no lo veo, una renovación de fondo de una oposición más sólida que vuelva a sus principios, en fin, no parece ser tan sencillo. Parece oposición amaestrada. Sí, débil, ¿no? Muy débil. Muy débil, eres muy benevolente. Domesticado. Muy domesticada, esa es la palabra, muy adiestrada. Entonces, así las cosas, pues, ¿qué podría esperar la sociedad, no? Es decir, crear nuevas opciones a través de figuras, de asociaciones, de colectivos, de esto, de aquello, porque evidentemente los partidos que hoy conocemos no los representan. Y los que vienen en ciernes, lo que pasa es que es más de lo mismo. Si tú revisas, por ejemplo, lo que hace el Frente Cívico y ves a Costa Naranjo y los perredistas, pues en el fondo es lo mismo de siempre, un reciclaje ahí de políticos de toda la vida. Entonces tampoco creo que sea muy esperanzador. No, claro que no. No, hubo y otros incluso impresentables, ¿no? Ya estamos aquí dando nombres. Un futuro diputado federal, por ejemplo, ¿no? Cuauhtémoc Blanco, el futbolista, cuando lo lleva en alianza, cuando a través del partido Encuentro Social, cuando el Morena pues decide apoyarlo, yo lo primero que pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué con estos impresentables cuando salió pues toda la Porque te dan votos. Podredumbre? En el fondo es que esas figuras... Tenía popularidad. Y ese es el precio del asunto, que en el pragmatismo ellos van tras los votos para luego tener poder, que ese es el pero tema. ¿cómo explican, por ejemplo, situaciones como Rocío Nale, ¿no? Que fue un escandalazo y aún con todo la sostuvieron al frente de la candidatura del estado de Veracruz y ganó, y además por paliza, ¿no? Bueno, y el gobernador vigente hoy en Veracruz se viene al gabinete. Cuando ha sido el Cuitláhuac, ha sido los gobernadores por más corrupción y ahora es premiado en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Para que están muy contentos con los nombramientos en el gabinete, también hay varios prietitos en el arroz, por decirlo menos. Referiéndonos al poder y a Alito, yo creo que hemos perdido de vista algo que gana, bueno, la inmunidad que le da el fuero. Eso es para él. Seguir no era el bote, eso es cierto. Otro rato. Y seguir, y en el PAN no cantan más las rancheras. Y así lo tenemos haciendo el trabajo para seguir al frente. Yo lo resumiría, qué bonita familia. Qué bonita familia. Yo lo resumiría, hablábamos también del problema en la sobrerrepresentación, en la sociedad civil y dónde están, por mensajes como estos que la gente dice, no, ¿para qué voy a votar? Así es, nos si quedan no hay 2 minutos, mi querida Esperanza. Una conclusión. Pues que tengamos políticos con mayor calidad, que no es posible que hagan alianzas un PRD con una acción nacional, que el agua y el aceite no se mezclan. Por hablar, pues, de dónde queda el ideario, dónde queda. Con eso cierro. Yo diría que la política no se agota en los partidos políticos ni en los políticos. Hay la política ciudadana, la política del bien común, el metro cuadrado de democracia. No nos desanimemos. A pesar de todo lo que hemos contado esta noche, la verdad es que tenemos como ciudadanos que dar la batalla. Sí. No pierdo la esperanza de que en un futuro se puedan construir instituciones mucho más sólidas que efectivamente castiguen la corrupción, castiguen los malos manejos y que como ciudadanía aprendamos a ser exigentes con nuestra clase política y no nos conformemos con lo que nos quieran dar. Sí, necesariamente tiene que haber esperanza porque si no, ¿qué vamos a hacer, no? Hay que buscar
a los partidos, sino a las personas, las trayectorias y el menos peor, porque es difícil que se salga. Así es, está demasiado descompuesto todo esto, pero bueno. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Un placer gracias. haber coincidido. Iván, Guillermo, Esperanza, Todo. gracias a Muy buenas usted, noches. sobre todo por su atención, que tenga una excelente noche. Hasta luego.